Hay algo debajo de la cama. El puerco del establo. Contado por Marcos Gutiérrez. Nunca fue un hombre supersticioso, de esos que andan viendo brujas en cada sombra o fantasmas. Pero desde aquella noche no he vuelto a dormir tranquilo. Y lo que les voy a contar ahora, aunque suene delirio mío, pasó. Dios no me dejará mentir. Trabajo en un rancho, allá por Veracruz. Y desde que estaba chico, mi padre me enseñó a la crianza de animales, a la siembra y a esas cosas de rancho. Todo empezó hace 2 años, cuando llegó un nuevo puerco al establo. Lo raro fue que nadie supo cómo llegó. No lo compraron, nadie lo trajo, ni apareció en la lista de los animales vacunados. Simplemente una mañana solamente estaba ahí, entre los demás cerdos, revolcándose en el lodo, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Pero tenía algo raro. No era un puerco cualquiera. No, señor. Tenía una mirada humana, oscura y profunda, como cuando una persona te ve con odio. Así se sentía la mirada del puerco. Todos lo notamos, incluso Jacinto, que era el capataz, y no creía ni en su sombra. Decía que ese animal tenía los ojos de un cristiano. Y algo raro que también pudimos notar fue que los animales lo evitaban. Ninguno se quería acercar a él. Incluso los cerdos más grandes le daban el paso, como si le tuvieran respeto, o bueno, mejor dicho, miedo. Por las noches se oía cómo chillaba. Esos chillidos que en verdad, para serle sincero, no parecían de puerco. Parecían como de una persona gritando, pero se mezclaba el sonido con los chillidos de los demás. Al principio creímos que eran peleas entre los animales, y cada vez los sonidos extraños se daban a notar más. A varios nos llegó a pasar, y mientras les dábamos de comer, se escuchaban murmullos, como si una persona hablara en voz baja. Todo eso nos parecía extraño. Incluso el patrón nos dijo que ese puerco pronto lo echaríamos al caso. No sé si esa conversación la logró escuchar, pues lo peor estaba a punto de pasar. Estábamos cenando en la cocina, cuando escuchamos un alboroto en el establo. Chillidos, golpes, crujir de madera. Salimos corriendo con las lámparas en mano, y lo que vimos nos dejó helada la sangre, pues el puerco ese, el que tenía la mirada rara, estaba encima del Mateo, uno de los muchachos nuevos. Lo mordía del brazo, con una fuerza brutal, que pensamos que se lo iba a arrancar. Y aunque los otros hombres lo pateaban y golpeaban con palas, no lo soltaba. Fue Jacinto, quien sin pensarlo corrió por una escopeta. Mientras se iba acercando, iba gritando: «¡Quítense! ¡Quítense!». Y cuando tuvo el ángulo perfecto, le disparó al animal, justo en el pecho. El estruendo del disparo se mezcló con los chillidos. Todo se volvió un escándalo. Los animales se comenzaron a alterar. El puerco cayó al suelo, pero no muerto. Se levantó en 2 patas, y les juro por mi madre que es lo que más quiero. Se incorporó, pero como si fuera un hombre. Sangraba del pecho, pero seguía de pie. Entonces soltó un alarido que parecía mezclarse con chillidos y palabras a la vez. Y antes de salir corriendo, dijo unas palabras que la verdad no se lograron entender, y se echó a correr, tambaleándose de un lado para otro, con un paso largo, tropezando con las piedras, pero incorporándose rápido para seguir corriendo. Esa noche nadie pudo dormir. Mateo estaba herido, llorando del dolor y del miedo. Jacinto, que no le temía ni al mismísimo diablo, temblaba como hoja. Nadie quiso hablar de lo que vimos.
Decidimos esperar al amanecer para revisar si el animal había muerto por ahí, pero no lo encontramos. No había nada. Es como si hubiera desaparecido. Ni la sangre, ni las huellas encontramos. Un par de horas después, al amanecer, se corrió el rumor que encontraron a don Eusebio, un señor que vivía a las orillas del pueblo, que supuestamente lo creían brujo. Lo encontraron tirado en la puerta de su casa, desangrándose. Tenía un impacto de bala, y aunque lo encontraron aún con vida, solamente murmuraba palabras sin sentido, mientras poco a poco se desangraba. Nadie quería acercarse a ayudarlo, pues todos sabían lo que era, o lo que se decía en el pueblo. Se decía que hace años, el señor había sido un brujo muy bueno en ese entonces, pero los años y la vejez lo comenzó a apagar. Decían que era un hombre que podía tomar la forma de un animal, que hablaba con el fuego, y de vez en cuando lo miraban por la madrugada caminar, sin rumbo alguno, platicando, supuestamente con el diablo. Murió esa misma tarde, y en su velorio nadie lloró, nadie rezó por él, solo una viejecita y una hermana de él. Lo velaron en silencio, con una vela en cada esquina de su féretro. Cuando don Jacinto supo lo que había pasado, no dijo nada, solo se persinó y tiró la escopeta al pozo. Desde entonces el establo ya no es el mismo. Los animales están inquietos. A veces en las noches se escucha como si dieran pasos pesados. Y ese chillido, que al escucharlo, te juro que te causaría terror, pues no es un chillido normal, es algo diferente. Algunas personas que han entrado a trabajar juran haber visto, entre los otros puercos, uno con ojos oscuros, que tiene una mirada muy pesada, y que mientras estás cerca de ahí, se te queda mirando, sin despegarte esa mirada, como si estuviera esperando a que te distraigas, para poderte comer. Tengo años que me fui de esa hacienda, pues no quise saber nada más, pues desde que pasó eso, se volvió muy diferente el establo. La zona se volvió muy pesada, como si algo se hubiera quedado ahí. No sé si esas tierras ya estén malditas. La casa del viejo Nahual se quemó a los días de que él falleció, y cada que alguien pasa cerca de la casa, ya hecha ruinas, dicen que han visto al señor deambulando por los caminos, no como hombre, ni como puerco, sino como otro ser, delgado, flaco hasta los huesos, luce encorvado, delgado y alto. Nadie sabe qué es, pero ahora nos queda claro que los rumores eran verdad, pues el señor era Nahual. Platicando con uno de mis compañeros que trabajaba en el rancho, me dijo que hace poquito se había quemado el establo. Nadie supo qué o cómo fue. Simplemente se incendió, y mientras trataban de apagar el fuego, se escuchaban chillidos, como si uno de los animales se estuviera quemando. Pero todos estaban afuera del establo, ninguno faltaba. Sé que en ese rancho aún está el Nahual, o lo que queda de él. Gracias por leer mi historia. Les mando un saludo y buenas noches. Estuviste escuchando Debajo de la Cama.